A lo largo de todos estos pequeños estudios y acercamientos que hemos hecho a la luz de las Escrituras sobre verdades que a veces nos chocan, nos incomodan y que las comparábamos con un gran cañón de luz que al momento de iluminar nuestros ojos nos pueden crear incomodidad, probablemente nos ciegan al primer impacto del haz de luz sobre nosotros, hasta el momento en que nuestros ojos comienzan a adaptarse. Y una vez que se adaptan, ahí tenemos que tomar una primera gran decisión. Si comenzamos a caminar en base a esa luz que está iluminando nuestro caminar y que puede ser incómoda al principio, o volvernos hacia la oscuridad, donde probablemente estábamos un poco más cómodos o no estábamos siendo tan confrontados, o mejor quedarnos allí antes que avanzar. Y hoy nos vamos a topar con una verdad muy real, muy tangible y que en algún momento todos vamos a pasar por allí, sin excepción alguna. ¿Cuál es esa gran verdad de la cual ninguno de nosotros puede escapar y que en algún momento, si el Señor lo permite, tendremos que hacerle frente? Y es la verdad de que usted y yo nos vamos a morir. No estoy haciendo propaganda de Jardines de Esperanza tampoco, pero la verdad es esa. Y cuando revisamos esto nos vamos a dar cuenta que hay verdades que son innegables, como esta. Hay verdades que son intuitivas, claro, pasa el tiempo, pasan los años, las fuerzas ya no son como solían ser. Y hay verdades que quizás nos molestan. Y en especial como la que acabamos de mencionar, de que en algún momento nos vamos a morir, o tal como lo hemos puesto en nuestra diapositiva, algún día nuestro tiempo se va a acabar. Ni usted ni yo no somos eternos en la vida en este cuerpo. Y lo interesante es que la manera en cómo uno vive el día de hoy, siempre va a estar basado en aquello que usted y yo creemos, en nuestras creencias. Y quizás para no ahondar el tema con usted o conmigo, le voy a poner un ejemplo que es propio de la comunidad a la cual el apóstol Pablo le escribe esta carta, que es la carta a los Corintios. Hoy vamos a conversar mucho sobre esta carta aquí en esta tarde. Y los corintios, como buena congregación griega de filosofía, porque Corinto era una ciudad, Corinto era como Panamá en aquel entonces, había un istmo que dividía las provincias de Macedonia al norte y de Acaya al sur, y justo en Corinto había un istmo de aproximadamente unos 8 kilómetros de largo, donde algunas naves preferían ser cruzadas por ese istmo para evitarse la vuelta y enfrentarse al mar Egeo, que era una locura ese mar con sus tormentas y sus cosas. Corinto, a pesar de ser una ciudad muy comercial e inclusive muy famosa, allí se celebraban los Juegos Ístmicos. Era una forma de los Juegos Olímpicos, pero allí en el Istmo de Corinto, justo allí. Como buenos griegos tenían su filosofía y algo interesante que dentro de esta mezcla filosófica y religiosa de los griegos pensaban que este cuerpo no va a resucitar y una vez que usted se muere, muerto está. Así creían. Aparte que su creencia también se iba a puntos extremos, como por ejemplo, el cuerpo es malo, el cuerpo es corrupto y se decae hacia corrupción y por lo tanto usted debe tomar una decisión. Entonces un grupo de griegos frente a esta verdad, decidieron usar lo menos posible su cuerpo para cualquier cosa. Entonces este grupo de personas decía cosas como estas: no te cases. ¿Para qué te vas a casar? Si vas a tener placer con esa mujer. Y el cuerpo como es malo, no hay que darle placer. Ni siquiera con tu esposa. No. Y a los casados les podían decir cosas como estas: ni tengas intimidad con tu esposa
ni tengan hijos. ¿Para qué van a tener hijos? Para atraer a otro ser con un cuerpo carnal, corruptible, débil y que va hacia la corrupción. Esos eran también los que probablemente decían, ¿a ti te gusta comer carne asada cada vez que hay mundial? Entonces estos griegos decían, no le des a tu cuerpo cosas placenteras. Dale verduras crudas con tierra y que les falte tiempo para cocinar. Mientras más castigas y disciplinas tu cuerpo es mejor, porque este cuerpo es corrupto. Vaya, qué locura. Pero nos deja ver un principio. La gente vive su vida en función de lo que cree. Otro grupo de personas que estaba en la iglesia de Corinto eran los epicúreos. Esos de allá eran los estoicos, me olvidé del nombre. Eran los epicúreos. Y los epicúreos decían, solo se vive una vez. Entonces el epicúreo decía, no me voy a privar de ningún placer. Voy a probar toda forma de sexualidad. Voy a probar toda forma de locura, de relajo, de glotonería, de comidas, de lo que sea, porque al final el cuerpo se va al hueco y de allí no hay nada más. Y usted contempla estas dos perspectivas de vida que, en forma conceptual, la persona vive según lo que cree. Entonces podríamos arrancar nuestra conversación con una pregunta. ¿Qué es lo que cree usted de lo que es vivir? ¿De qué se trata la vida? ¿En qué cree usted? Y a partir de esa creencia, podríamos preguntarle, ¿cómo deberías vivir tu vida según la creencia que tienes? Ahora, estaríamos en un punto muerto o en un punto muy complicado si no existe en usted ningún tipo de creencia o ningún tipo de filosofía de vida. Debería tenerla, porque en virtud de lo que usted cree, usted va a vivir. ¿Cómo debería vivir su vida? ¿Qué debería estar haciendo en este momento? ¿Qué haría usted de diferente? Y son 3 preguntas que debemos resolverlas según lo que usted y yo creemos. En esta tarde vamos a presentarles a ustedes qué es lo que el apóstol Pablo dice y junto con Pablo toda la iglesia cristiana opina sobre esta verdad que es incómoda, que es intuitiva, pero que a todos nos va a ocurrir. Nuestro tiempo se agota y en un momento dado usted y yo vamos a morir. Y para esto tomaremos el pasaje de 2 Corintios en el capítulo 5, desde el verso 1 en adelante, y es lo que vamos a leer en esta mañana. Cuando Pablo está escribiendo esto, habíamos dicho de que en Corinto había estos 2 grupos de personas. ¿Se acuerda de los nombres? Los estoicos, estos que vivían para el sufrimiento y sufrían para vivir. Y tengo acá los epicúreos, que creen que como solo se vive una vez, viva el relajo, viva la locura, porque solo se vive una sola vez. A estas personas Pablo les dedica una carta. 2 Corintios escribe para resolver el tema de cómo hoy enfrentamos la vida frente a la realidad de que nos vamos a morir. Y lo interesante de esa verdad es que no sabemos cuándo. No sé si se ha puesto a pensar en ello, pero la verdad es que no sabemos cuándo. Tengo un amigo que me fue a visitar hoy en la tarde y su familia pasó por una pérdida. Su abuelita había fallecido de 102 años. Interesante edad, muy interesante. Y a veces uno piensa, ¿no? Quizás, sí, a mí me gustaría vivir bastante, pero ni usted ni yo sabemos cuándo va a ser nuestro último día aquí. ¿O usted lo sabe? ¿Puede levantar la mano? ¿Usted sabe cuándo es el último día en que usted va a estar aquí? No, todos compartimos esa ignorancia. Gracias por el apoyo.
Segunda Corintios 5, verso 1, dice Pablo: de hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, y hasta allí va un poquito enfrentándose al pensamiento griego, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Y vamos a hacer un pare allí, al final del verso 1. Pablo puede escribir con esta seguridad porque sabe Pablo que la iglesia de los Corintios ya tiene claro el tema del Evangelio. Y el Evangelio, el querigma, en estos 6 puntos que hemos conversado un sinnúmero de veces desde aquí, tiene estos ingredientes como Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras, Dios le ha hecho Señor y juez de vivos y de muertos, y viene por segunda vez para llevar a los suyos donde Él está. Así que la enseñanza de esto va a partir también del querigma. ¿En qué sentido? Porque el querigma me habla de alguien que experimenta la muerte, el Cristo crucificado. Y eso es interesante, porque a veces nos hacemos preguntas de ¿y qué acontece después de cruzar el umbral de la muerte? Y quizás podríamos responder algunos de nosotros como respondían los griegos del primer siglo. Es simple, se acabó todo, porque el cuerpo se va a la tumba, en la tumba se descompone y hasta allí llegamos. Y nada más. Y entonces debo de entrar a pensar de que si existe algo más allá de la vida en esta tierra y si existe algo más allá después del umbral de la muerte, necesito testigos de esa realidad. Y por lo menos mientras Jesús estuvo entre nosotros, y eso es parte del querigma, anduvo haciendo el bien, y dentro de las cosas que Él hizo haciendo el bien, pues sucede que el Cristo resucita al hijo de una mujer de Tiro y de Sidón, y lo levanta de entre los muertos. Sucede que Jesús levanta a la hija de un funcionario judío, al cual con esas palabras célebres, talita cum, niña, a ti te digo, levántate, regresa otra vez esta muchacha. No conforme con eso, Jesús cuenta una vez una parábola, la parábola del rico y Lázaro. De una forma muy rápida les enseña a la gente, había un rico, había un pobre, y el pobre era Lázaro, el Lázaro murió, el rico murió, y una vez que murieron, ¡oh sorpresa!, hay algo más allá después de ello. Y he aquí que Lázaro estaba en el seno de Abraham siendo consolado, mientras que el rico estaba en una gran llama siendo atormentado. Y en medio del diálogo que se da en esa parábola, Jesús pone en boca de estos dos personajes de la parábola un diálogo. El rico clama a Abraham y le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro a que moje la punta de su dedo pulgar en agua y me venga a dar de beber porque estoy siendo agobiado por esta terrible llama. Abraham le responde: hay un problema. Hay una gran cima entre tú y nosotros y ninguno de los que está aquí arriba puede bajar, ni ninguno de los que está abajo puede subir. Así que no hay cómo. En medio de la parábola, el rico continúa haciendo sus peticiones y dice: entonces Abraham, hagamos algo, envía a Lázaro que se levante de entre los muertos y le diga a mis hermanos y a mi familia de este terrible lugar. ¿Y cuál es la respuesta de Abraham en la parábola? Ustedes tienen a los que les anuncian la palabra de Dios, tienen a Moisés y a los profetas. A ellos escúchenlos. Y al final de la parábola Jesús dice algo. Y les dice, y es que sucede que aun cuando vean a alguno resucitar de entre los muertos, no creerán. Al poco tiempo después de haber dicho esa parábola, Jesús levanta a un hombre que se llama Lázaro, que tiene 4 días de haber muerto y que ya apestaba su cuerpo en el sepulcro. Y sin embargo, no creyeron. No conforme con eso, después de la muerte de Jesús en la cruz, tal como Él había dicho, 3 días después del hecho de la crucifixión,
Él mismo se levanta de entre los muertos como el testigo principal de que la muerte no es la última instancia para la persona. Entonces, si vamos a esa pregunta, ¿quién ha estado más o menos así del otro lado para que nos diga qué es el otro lado, de qué se trata el otro lado y nos venga a decir cómo es que se llega allá? Pues ya hay uno por lo menos, y es el Cristo que anuncia el Evangelio. Cristo ha muerto conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y dentro de las enseñanzas de Jesús, fíjese que solo estamos comentando hasta este momento el primer versículo. Y frente a las enseñanzas de Jesús, Jesús tenía esta forma de hablar con sus discípulos como estas: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes, de tal manera que donde yo esté, ustedes también estén. Todo aquel que cree en mí y me recibe, de su interior fluirán ríos que saltan para vida. Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Y son un sinnúmero de cosas que nos dejan clara una película. ¿Y cuál es la película? Morir, la verdad a la cual todos vamos caminando día a día, y donde cada día que pasa se consume un día entre mi presente y la última hoja de mi vida, y tengo al Cristo que me dice: morir ese día no es la última instancia para ti. Entonces Pablo, cuando escribe a los Corintios, desde este versículo 1 en el capítulo 5 que leímos, Pablo es muy claro con el tema. Nuestra vestidura, nuestra tienda de campaña, nuestro cuerpo, es obvio que se deshaga, es obvio que se canse, que se desgaste. Y eso es algo que como verdad tengo que comenzar a abrazarlo. Es normal que las fuerzas se decaigan. Es normal, es parte de la vida, en que en algún momento dado estemos lidiando con una y con otra enfermedad. Es propio que nos sintamos débiles, porque es enfrentar esa verdad que al final nos va a llegar a todos. Nuestro tiempo se agota, nuestro día de despedida, cada día que pasa está más cerca. Así que abrazar esa realidad de que nos cansamos, nos enfermamos, nos vamos debilitando, es parte de abrazar la verdad. Y Pablo, cuando escribe esto, por si acaso, Pablo está apaleado, Pablo está azotado, a Pablo le han apedreado, le han hecho de todo. Y sin embargo, él puede decir de que nosotros tenemos un edificio, una casa eterna, no construida por manos humanas. Y se entiende la connotación desde esos textos, es una casa construida por manos divinas. Y Pablo no solamente estaría describiendo lo que acontece después del umbral de la muerte para los creyentes, sino también cuál es la realidad de nuestra vida en ese lugar. Verso 2 de esta porción. Mientras tanto, es decir, mientras vamos envejeciendo, mientras vamos asumiendo que nuestro día aquí en la tierra que pasa es un día menos para nosotros y tenemos un tiempo que nos resta, mientras tanto suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial. Pablo había entendido por el Evangelio mismo de que de la misma forma en que Jesús resucitó de entre los muertos, nosotros habíamos sido levantados hacia una vida nueva, una vida eterna, una vida diferente. Y eso es algo que por lo menos a la gente que con nosotros se bautiza les queda bien claro. Cuando nos bautizamos, es el acto por el cual yo le digo a la gente, a mis amigos o a la gente que me rodea, he muerto con Cristo, he resucitado con Cristo. Así que el bautismo, quiera verlo o no, se convierte en una antesala de lo que es nuestra esperanza futura. ¿Y cuál es nuestra esperanza futura? Que al final de la vida,
Cuando nuestra tienda de campaña, nuestro cuerpo esté desgastado, esté sin fuerzas, quizás enfermo, agobiado y sin nada de energía encima, nuestro corazón por dentro comienza a anhelar eso que Jesús dijo que venía después y que es la morada con Él. Y lo que ahora Pablo dice aquí, el ser revestidos de nuestra morada celestial. Algo que Pablo lo trabajará después en otro capítulo, hablando de cómo sería nuestro cuerpo, que antes era un cuerpo mortal, ahora, por la gracia de Dios, después de la muerte inclusive, será un cuerpo de incorrupción, de inmortalidad, un cuerpo dado y hecho por Dios mismo. No es un edificio, no es una morada hecha por mano humana, sino por el Señor. Anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial. Verso 3, para continuar con la lectura. Porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudos. Verso 4, y fíjese que Pablo es bien realista. O sea, hay gente que a veces usando mal la Biblia a usted le vende más o menos salud al 100%, que todas sus enfermedades se acaban al 100%, que todo... ¿Sabe qué? Pablo es súper realista. Y en el verso 4 él dice cosas como esta. Realmente vivimos en esta tienda de campaña ¿cómo? Suspirando. ¿Y cuál es el otro término? Agobiado. Cuando uno ve por lo menos el término que usó Pablo en griego allí para agobiado, tiene que ver, sería... Usted ha escuchado, ahora se ha puesto de moda mucho el término, ya que está de moda, enfermarse de estrés y de ansiedad. Ahora último, usted ha escuchado el término burned out, cuando la persona está completamente quemada, aniquilada, emocional, física, en cuanto a salud, alma, mente, cuerpo, está en la inmundicia. Ese es el término griego para agobiado. Así que Pablo no está huyendo a la realidad de que a medida que los días pasan, las fuerzas y la vida parece que se nos escapan de las manos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña, suspirando, agobiados. ¿Y por qué a veces nos desesperamos? Dice Pablo. Claro, porque no deseamos ser desvestidos. Una forma muy linda de hablar de la muerte. No estamos hablando de que ya nos queremos morir. Más bien, no quisiéramos hacer eso o vivir esa realidad. Pero se entiende que la tengo que atravesar. Y más bien, mi desesperación es porque algún día yo voy a ser revestido por Dios. Para que mi cuerpo mortal, débil, artrítico, con artrosis, con cáncer, con gripes, con alergias, con cansancios, con estrés, burnout, agobiados, emocionalmente desbaratados, hormonalmente en la inmundicia. Sí, para que un día este cuerpo mortal sea absorbido por la vida. Y cuando Pablo se refiere a la vida, bien podría venir a nuestras mentes las mismas palabras de Jesús. Palabras que usted puede tomarlas como quiera. O las dijo un loco, las dijo un engañador, o las dijo que alguien que estaba diciendo la verdad. Y Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces para Pablo, morir es simplemente en cruzar el umbral donde ahora mi vida va a ser absorbida por Dios mismo, revestido por Él mismo. Y continúa Pablo en su discurso, verso 5 de nuestra lectura, y dice, es Dios quien nos ha hecho para este fin. ¡Qué locura! Aquí ya Pablo se volvió loco. ¿Por qué a veces el pasar de los años y el envejecer se torna tan amargo? Y a veces uno desea los años pasados pensando que fueron mejores, o las realidades pasadas pensando que eran mejores. Porque a veces uno no tiene una perspectiva correcta, no solo del vivir, sino también del morir.
Y aquí Pablo se vuelve loco porque dice, es Dios quien nos ha hecho para este fin. Es decir, que en medio de toda la locura de la vida y del decaimiento natural que es propio de entrar en años y de avanzar, o salvo que sea algo inesperado para usted y para mí. Pero Pablo termina en esto, Dios nos ha hecho para este fin. ¿Para qué? Para ser revestidos de Él, para cruzar ese umbral llamado muerte, no con la ansiedad o con el pánico del aquí se acabó todo, sino más bien con la tranquilidad y la esperanza del aquí recién comienza todo. Es Dios quien nos ha hecho para este fin, para ser revestidos de Él, para ser llevados a su morada junto a Él, para ser absorbidos por la vida en Él. Y Pablo luego dice, Él nos ha dado su Espíritu como garantía de esta promesa. ¿Cuál promesa? De que la muerte no es lo último que yo debo de esperar, aun cuando es algo que a mí me va a tocar atravesar. ¿Cuál promesa? De que así como Cristo resucitó de entre los muertos, yo también seré levantado a una vida nueva, diferente, la vida eterna. Y en el caso en que mi cuerpo se haya decaído por completo con la muerte, ser revestido de Él, la vida misma. Y lo interesante es que Pablo tiene bien en claro de que esto de haber recibido el Espíritu se da cuando usted y yo hemos puesto nuestra confianza en Jesús, en su obra, en su evangelio, en lo que Él vino a hacer. Inmediatamente, y esto está en otra carta, es la carta a los Efesios, donde Pablo puede decir, cuando ustedes oyeron el mensaje del evangelio, cuando ustedes creyeron el mensaje del evangelio, en ese mismo momento ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia en Dios, por Cristo Jesús. Entonces Pablo toma el tema aquí en Corintios de la misma forma y dice, su Espíritu es la garantía de esta realidad. Y para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, algo que a usted y a mí nos queda claro es que si su Espíritu está en nosotros, Él trae convicción a mi corazón de ese día en particular. Y el creyente puede acercarse a la muerte sin temor. Podríamos tener algo de incertidumbre porque es algo que solo se experimenta una sola vez. Pero podemos ir allá confiados. Podemos ir allá confiados. No hace mucho dentro del seno de mi casa una tía de mi mami partió. Y eso trajo a relucir los recuerdos de mi abuelita cuando mi abuelita se fue al cielo. Y lo interesante de la vida de mi abuela es que a sus casi a meses de cumplir 86 años, mi abuela amanece bien, desayuna bien, almuerza bien, hizo su devocional en la mañana, leyó las escrituras como era su costumbre, tuvo su tiempo de oración, se descompensó a la mitad de la tarde, llamamos al doctor, el doctor dijo, llevémosla a la clínica, hay que equilibrar unas cositas por allí. Bajé por las escaleras junto con mi abuelita, la subimos en la silla de ruedas. Mi abuelita se puso a orar, oró por cada uno de sus hijos, oró por cada uno de sus nietos y durmió. ¿Cómo nos enfrentamos a eso? Pablo responde, su espíritu me trae la convicción a mí. Es la garantía de que Dios cumplirá lo que ha prometido. ¿Y qué es lo que prometió? Que de la misma forma en que Él resucitó, yo también seré levantado de la tumba. Y Pablo puede enfrentarse a la vejez, a la persecución, donde hay peligros de muerte,
Pablo se puede enfrentar al burnout, a la ansiedad y a la locura de cada día bajo esa esperanza. Seremos absorbidos por la vida. La muerte no es el final para los que creemos en el Señor. Verso 6. Pablo sigue afirmando el tema y dice, por eso tenemos siempre esta confianza. Aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor, en el sentido de ya estar con Él por la eternidad. Verso 7, vivimos por la fe y no por vista. Y continúa Pablo, porque Pablo quiere llevarnos a un punto interesante en esa realidad del futuro, después de morir, cuando los creyentes estemos delante de Dios. Verso 8, así que nos mantenemos confiados. Y mire lo que dice Pablo, qué atrevido que es este hombre. Y preferiríamos ausentarnos del cuerpo. Eso en criollo castellano, ¿cómo se lee? Preferiríamos abrazar la muerte sin ningún problema. Preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Siguiente verso, y por eso nos empeñamos, y aquí viene un punto interesante, por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Y aquí hay una gran pausa. ¿Cuál es la pausa? Pablo ha venido hablando, nuestro cuerpo se desgasta, nuestro cuerpo se debilita, la vejez es inminente, morir es inminente, cada día que pasa es un día menos, nos queda poco tiempo. Luego Pablo habla de la esperanza, seremos absorbidos por la vida, revestidos de inmortalidad, resucitados con el mismo Cristo, el Espíritu Santo es la esperanza, y todo eso para esta línea. Por eso nos empeñamos en agradarle. Y ahí viene una de nuestras primeras respuestas a nuestras preguntas. Tu vida y mi vida se va a basar en virtud de lo que creemos. Y si yo ya tengo una perspectiva a la luz del Cristo que murió y resucitó, que es la evidencia de alguien que ya pasó del otro lado y volvió para contarnos de qué se trata ese asunto, y ya tengo esa evidencia frente a mí, se asume que ahora mi vida tiene que vivir para agradarle a Él. ¿Agradarle desde qué perspectiva? ¿Ok? La Biblia dice de que todo aquel que cree en Él ha recibido perdón de pecados. La Biblia habla que todo aquel que está en Él es una nueva creación. La Escritura dice de que mi vida se ha convertido en morada del Espíritu de Dios, que es la garantía de esta promesa. En virtud de todo eso, puchicas, tengo harto motivo hasta allí para agradarle a Él. De tal forma que el tiempo que me queda de vida, el tiempo que me queda de existencia, que es limitado, aún hasta el mismo David hablaba de esta limitante. David en uno de sus salmos decía, he aquí que nuestros hombres viven hasta los 70 y algunos hasta los 80. Válgame. Y eso ya nos pone la alarma, creo que a todos nosotros. ¿Cómo vivo el tiempo que me queda? Y Pablo nos responde con una sola línea. Vivimos y nos empeñamos en agradarle. Ya no es solamente por todo lo que Él ha hecho por mí, sino también es la gratitud o el agradecimiento en la vida por lo que Él preparó para mí después de este umbral por el cual todos tenemos que atravesar. Nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado, ya sea que estemos aquí o que hayamos muerto. Y aquí viene el verso 10, y hay otra razón que Pablo va a agregar. Verso 10, porque es necesario que todos comparezcamos, ¿dónde? Ante el tribunal de Cristo, una instancia legal, para que cada uno reciba según lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho, mientras vivió, ¿en dónde? Ahora espérese, este texto es para creyentes. Aquí Pablo le está hablando a cristianos, creyentes en el Señor.
han entendido el Evangelio, se han abrazado a la gracia, dependen de Dios día a día. Para ellos es este versículo. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda. ¿Según qué? Según lo bueno o malo que haya hecho mientras estuvo en este cuerpo. Y vamos a usar un pedacito de una carta anterior a 2 Corintios, que es 1 Corintios. En el capítulo 3 y en el verso 12. Vamos allá. Dice allí Pablo: si alguien construye sobre este fundamento, ahora para Pablo construir sobre este fundamento es edificar la vida sobre estas verdades. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, con plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, siguiente versículo, su obra se mostrará tal cual es. El día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Y entonces aquí viene una perspectiva que Pablo le está entregando a los corintios. ¿Y cuál es? ¿Cómo vamos a vivir el resto de vida que tenemos? Ya Pablo nos dio una idea. Primero, vivimos para agradarle a Él. Es la mejor razón. Y ahora Pablo viene con otro argumento, de que en el día final usted y yo vamos a pasar por una instancia que la Escritura le llama el tribunal de Cristo. Ahora, ¿de qué se trata esto? Los evangelios que se escriben después de las cartas paulinas describen mucho este día, o este día del tribunal, o este día de rendición de cuentas, como usted lo quiera llamar. El día postrero, como sea que usted lo quiera llamar. Y una de las cosas que Jesús mencionaba en estas parábolas, para hacer entendible el concepto, una vez hablaba de que el reino de los cielos y el Hijo del Hombre en su venida va a ser semejante a un hombre que entregó talentos, es decir, dinero, a sus siervos. Y a uno le dio 2,000, al otro le dio 1,000, al otro le dio 500, qué sé yo. Y después el Señor se fue y volvió, y cuando volvió los llamó a cuentas. ¿Y qué es lo que les dijo? A ver, ¿qué han hecho con los talentos que les di durante el tiempo en que yo no estuve? Y entonces vino el primero, y el primero dice: mira, Señor, tú a mí me diste 2 talentos, he producido 4 talentos más. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y vamos al segundo: Señor, usted a mí me dio 1 talento. Y mire, produjo el doble, 2 talentos. Ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bienvenido al gozo de tu Señor. Desgraciadamente el último no hizo casi nada. Y entonces el Señor que dice: ¿saben qué? Hagamos algo, lo poco que tenía, mejor dáselo al primero que lo sabe invertir mejor, y al otro denle el trato que reciben los impíos. Complicado eso. ¿De qué se trata el día final o el tribunal de Cristo para los que somos creyentes? Es el día de la premiación. Es el día de la premiación. No es el día de la destrucción para mí o para el creyente. Es el día de la recompensa. Es el día donde Dios mismo alaba a los que son suyos. La Escritura mismo presenta el concepto de que más bienaventurado es el hombre a quien Dios alaba y no el hombre que se alaba a sí mismo. Así que por lo tanto, por concepto, Dios sí alaba a los que son de Él. Pero esa realidad en particular está reservada para el final. Para el final. Entonces, ¿qué pasa? Al final, ya sea que muera, o ya sea que el Señor venga por segunda vez, esa era la instancia que no nos puede evitar el cruce del umbral. En cualquiera de esas dos, yo voy a estar frente al tribunal de Cristo. Y aquí viene el punto. Yo debo de vivir la vida de tal manera en que las palabras que salgan del Señor sean: ven, buen siervo fiel.
fuiste fiel en lo poco de esa vida cansada, loca, estresada, presionante que te tocó vivir. Fuiste fiel en lo poco. Bienvenido a lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Y lo podríamos comparar al día, qué sé yo, en que al final usted con su hijo o su hija que están terminando la escuela o el colegio, terminando escuela o colegio. Y entonces, después de haber sobrevivido, espero que usted no le haya hecho los deberes, pero después de haber sobrevivido a 7 años junto con su hijo, con su hija, revisando tareas, estando allí, apoyándoles, ayudándoles, poniéndoles un profesor, usted mismo supervisando y todo, pero llega al final y tiene aquí el diploma donde dice que ha aprobado la educación primaria, secundaria o inclusive el título universitario. Qué reconfortante es escuchar para un hijo en un momento así: estoy orgulloso de ti, te esforzaste, lo lograste, venciste. Y algo así es similar a este día en particular. Es el día de la premiación. Es el día donde haber vivido esta vida extenuante cobra sentido. Porque si la vida se acaba en el hueco, ¿para qué extenuarse? Si la vida acaba en la tumba, ¿para qué esforzarse? Pero tengo uno que cruzó el umbral y volvió para decirme de qué se trata. Y de que el umbral de la muerte no es la última instancia para mí. Inclusive un autor de literatura sapiencial del Antiguo Testamento, el autor del Eclesiastés, escribía cosas como esta: Dios ha colocado eternidad en el corazón del hombre. Vaya, no hemos sido cualquier cosa desde esa perspectiva. Pero ¿qué va a pasar en ese día? La forma en que yo viví va a salir a relucir. Y quiera Dios que en su resultado y el mío, nuestra vida sea un motivo de alabanza. Luchaste contra esa debilidad y venciste. Luchaste contra el rencor y amaste. Luchaste contra la injusticia, resolviste. Luchaste contra tus propias emociones y viviste en amor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Estoy orgulloso de ti. Ven, bienvenido, entra al gozo de tu Señor. Cuando yo tengo eso claro, entonces puedo tener una perspectiva de vida al día de hoy diferente. Donde voy a aceptar, sí, que estoy envejeciendo, que sí, que cada día que pase es un día menos para mí, pero comienzo a vivir mi vida con perspectiva. ¿Qué es lo que quiero al final del camino? Lo lindo en medio de eso es que aparte de usted ser alabado por Dios en el día final, usted va a poderle dejar un buen legado a su familia. El legado de un buen nombre, más allá de la plata o de los bienes, que por último eso se corroe y se daña. Pero el legado y la herencia de un buen nombre para los suyos, que sea también motivo de alabanza de Dios hacia usted. Su obra se mostrará tal cual es, pues en el día del juicio todo va a quedar al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Verso 14. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá entonces su recompensa. Es el día de la premiación, no se olvide. Verso 15. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, entrará a la vida eterna, será salvo, pero más o menos casi que como a ras de la cuchara. ¿No? Es más o menos como cuando, qué sé yo, usted pasa el año, ¿no? Mire, cuando yo era niño, ¿ya? El discurso de los padres siempre era alentar a los hijos a sacar 20. Siempre era así. En mi época era así. ¿Ya? Dios me ayude con Mateo y Hanna, pero en mi época era así. En el día de hoy, ahora es al revés. ¿En cuántas te quedaste? ¿Ya?
Entonces, antes se decía, ¿en cuántas tienes 20? Ahora la pregunta es, ¿en cuántas se quedó? No se quedó en ninguna y probablemente tiene 14 en todas las materias. Bendito sea el Señor, tiene 14 en todas las materias. Algo así es este versículo 15. Pero si su obra es consumida por las llamas, la persona en sí mismo va a sufrir pérdida, será salvo, es decir, lindo, entra a la vida eterna, venga, ya está bien, venga, este lugar es para usted. Pero, como cuando se pasa raspando, y no es lo mismo entrar así que entrar con un, ven buen siervo fiel, bien, te felicito, fuiste fiel en lo poco, yeah, en lo mucho te pondré. Hay una gran diferencia entre las dos. Y entonces Pablo ya comienza a poner sobre la mesa estos temas. ¿Cómo vivimos la vida hoy frente a esa realidad? ¿Cómo vivimos la vida hoy frente a la realidad en que nos vamos a morir? Y fíjense esto, este pensamiento al final puede de alguna manera resumir lo que hemos conversado en esta tarde. Estamos tan preocupados por cuánto tiempo nos queda que olvidamos que la verdadera pregunta, ¿cuál es? ¿Qué está haciendo con el tiempo que le queda? Pablo por lo menos nos dice esa línea que lo resumió todo. Vivamos para agradarle a Él. Vivir para agradarle a Dios en todo lo que hacemos. ¿Qué estoy haciendo con el tiempo que me queda? Y lo interesante es que a lo que más usted le dedique su tiempo, sus recursos y su vida, eso significa que eso es lo que usted más ama. Yo le recomiendo de forma personal, deje que Dios regule las prioridades de su corazón sobre en qué lugar invertir su vida al 100%. Para agradarle a Él siempre, sí, pero la manera en que la Escritura mismo enseña. Y aquí viene lo último y con esto nos despedimos. Las personas buenas no son las que van al cielo, son las personas perdonadas. Son las personas que se han aferrado a la gracia, son las personas que se han dejado dirigir por Dios, son las personas que han entendido el punto final de su vida y que deciden vivir el día de hoy proyectándose al día de la graduación para nosotros. Lo que hagas ahora no determina a dónde irás, pero como vivas tu vida ahora, determina cómo será el recibimiento cuando llegues allá, donde el Señor va a estar. Así que usted decide, esto, ya, entre, ya, venga. O también, ven buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y con esto en mente, póngase de pie porque vamos a cantar una canción juntos. Y a medida que cante esta canción, decida qué vamos a hacer con lo que queda de nuestra vida.